Buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 111 del tutorial de lenguaje Java. Será la duodécima parte de desarrollo web y hablaremos hoy del pool de conexiones a base de datos. Yo sé que en la parte anterior había dicho que comenzaríamos el desarrollo de una aplicación web un poco más grande, pero he visto, pensaba dar este concepto mezclado con aquello, pero bueno, he preferido separarlo al tratarse de un concepto importante y ya comenzar, digamos, nuestra práctica con todos los conceptos importantes ya vistos. Bueno, entonces hablemos de lo que es un pool de conexiones. Un pool de conexiones es un conjunto de conexiones de base de datos que se mantienen en memoria para ser reutilizadas en lugar de abrir y cerrar conexiones de base de datos cada vez que se necesita realizar una operación. Abrir y cerrar conexiones de base de datos es un proceso que consume recursos como memoria y tiempo de CPU. Al reutilizar conexiones se reduce la carga en la base de datos y se mejora la eficiencia del uso de recursos. Los pools de conexiones suelen incluir mecanismos automáticos para gestionar el tiempo de vida de una conexión, realizar pruebas de validez antes de entregar una conexión al cliente y manejar situaciones como conexiones que se han vuelto inactivas o han fallado. Bien, esto es un poco lo que es el pool, pero lo más importante del concepto es por qué el pool. Porque digamos que hasta que mientras tenías aplicaciones de escritorio, pues normalmente pues significaba que tenías pocos usuarios. Entonces, bueno, cada usuario podía tener su conexión y no pasaba nada. El tema es que al exponer nuestras aplicaciones a Internet o al hacerlas web, normalmente significa que van a ser usadas por un gran número de usuarios. Y entonces también eso significa la multiplicación de conexiones a base de datos. Y entonces, bueno, sucede que pueden estar personas abriendo y cerrando bases de conexiones, lo cual va a ser un proceso costoso en términos de recursos para el servidor, pero encima podemos enfrentarnos a otros problemas como que el número de licencias que tenemos a las bases de datos, que se cuentan como número de conexiones simultáneas, o que haya un máximo de conexiones y entonces, bueno, ya se supere porque hay conexiones mal gestionadas que no se cierran, etcétera, etcétera, y nos trae una serie de inconvenientes. Es por ello que el desarrollo web incorpora este importante concepto. Bueno, y entonces en la práctica de hoy lo que vamos a hacer es retomar la aplicación que iniciamos en el tutorial anterior y vamos a agregar un pool de conexiones para ver cómo es esto. Básicamente, lo que vamos es a utilizar una librería existente, la librería de Apache DBSP, para crear nuestro pool de conexiones. Esto nos obliga a usarla, a incorporar la dependencia esa que está allí señalada, y vamos a tener que también retomar lo que vimos en la parte 63 y 64 de este tutorial. Verán los vínculos de esos tutoriales pasar por la esquina superior derecha de vuestras pantallas porque vamos a trabajar con la base de datos MySQL y vamos a recuperar algunos conocimientos que adquirimos allí y también las dependencias que se usaron en ese proyecto. Bueno, es importante también señalar que, bueno, esta librería de pool pues no es lo óptimo. Hoy en día hay cosas mucho más modernas, pero también implica un mayor grado de conocimientos que todavía no hemos adquirido. Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí y en un futuro veremos otros pools de conexiones mucho más modernos y técnicas de base de datos mucho más eficientes, avanzadas y sobre todo rápidas de programar, muy eficientes a la hora de desarrollarlas. Bien, comencemos. Entonces, bueno, aquí tengo nuestra base de datos. He recuperado la aplicación Java 64. Vamos a mirar acá las dependencias que teníamos en ese momento y aquí tenemos la dependencia de MySQL. Entonces vamos a comenzar para copiarnos esta dependencia a nuestro proyecto. Acá agregamos esta dependencia y también vamos a agregar la dependencia que mostramos hace un momento. Voy a copiarla y pegarla. Nuestra dependencia para el pool. Y formateamos y vamos a grabar para que se descarguen las dependencias. Bien, acá además de esto creo que teníamos un fichero de configuración.
Lo habíamos creado probablemente en el directorio raíz. Entonces vamos a buscarlo. 64. Aquí está. Bueno, aquí está nuestro fichero de configuración. Bueno, y aquí teníamos la base de datos que habíamos usado en aquel momento. Bueno, vamos a usar estos datos para crear nuestro pool de conexiones. Bien, entonces con nuestro pool de conexiones. Acá en paquete vamos a crear uno nuevo que vamos a llamar base de datos o persistencia. Persistencia. Y en esto vamos a agregar la clase que va a permitirnos manejar nuestro pool de conexiones. O sea, acá hacemos una nueva clase que llamamos Connection Pool Manager. Bueno, esta clase pues nos conviene que sea estática para no tener que estarla construyendo. Entonces vamos a crear una variable private static basic data source, que es la clase de, aquí hay un error, data source, que es la clase que nos provee Apache con este DBCP2. Bueno, y la vamos a llamar data source. Y esto, cuando se ejecute por primera vez, vamos a inicializarla de esta manera. Y ponemos que es estático, ponemos data source, va a ser igual a una new basic data source. Y vamos a incorporar ciertos parámetros. Data source punto set driver class name, y acá va nuestro driver MySQL com.mysql.cj.jdbc.driver. Luego va la URL de la base de datos que queremos, a la cual nos queremos conectar, set URL. Y aquí vamos a colocar JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // localhost, dos puntos, el puerto, que es 33.006, / y aquí sí que iría la base de datos donde nos queremos conectar, que va a ser el Word. Entonces, Word, que es una base de datos de práctica. Y aquí tengo el MySQL abierto, que es esta base de datos. Bien, tenemos además que configurar nombre de usuario, data source punto set username, y aquí, si no me equivoco, es root. Esto lo suyo es hacerlo a través de un archivo de configuración, pero bueno, por razones de rapidez lo vamos a hacer así. Data source punto set password, creo que era 1234, sí. Cada uno tendrá que poner el que haya puesto. Y pues aquí hay dos parámetros que son importantes definir, que es el número máximo de conexiones desocupadas que queremos tener, porque digamos, para no pedirle al pool que mantenga demasiadas conexiones abiertas, vamos a decirle que un máximo de 3 conexiones desocupadas, que esté bien. Digamos, si tuviéramos muchos usuarios, de repente pues podríamos pensar en tener 10 desocupadas como mínimo. Pero, bueno, como es una cosa que vamos a correr en local, este 3 es más un ejemplo que otra cosa. Después, data source, otra cosa es cuánto tiempo máximo haremos que espere un usuario, ¿no? Por si se consigue con la situación de que todas las conexiones están ocupadas. Y aquí es un duration, vamos a decirle que espere como mucho, no sé, no, minutos no, vamos a ponerle segundos. Of seconds, vamos a ponerle que como mucho espere 5 segundos. Y bueno,
Eso sería la inicialización. Luego tenemos que tener un método que nos provea de alguna conexión de este pool. Entonces vamos a crear un método estático, public static, que nos devuelva una conexión a base de datos, connection, aquí es Java SQL, y le vamos a llamar get connection. Y básicamente lo que hace es retornar una conexión. O sea, es que hacemos return data source punto get connection. Bueno, y esto tan sencillo sería nuestro pool. Lo único que esto pues lanza una excepción. O sea, aquí hay que agregar un throw. Puede lanzar una excepción. Entonces hay que agregar un throw SQL exception. Una excepción de SQL. Y bueno, ese sería nuestro pool. Bueno, ahora ese pool, normalmente la conexión tenemos que crearla y tenerla, o sea, obtenerla desde nuestro controlador. Y el controlador se la pasaría al modelo para que use esa conexión. Entonces vamos a nuestro controlador a agregar esta conexión. Esto nos obliga aquí a tener una private eh, connection, connection, vamos a llamarla conexión, connection, o conexión, bueno, sí, connection, pero con C minúscula. Y vamos a tener que sobreescribir un método que se llama init, que se ejecuta al inicio del servlet. Entonces, public void init, y aquí es donde vamos a obtener nuestra conexión. Entonces sería connection igual a connection pool manager. No necesitamos instanciarlo porque para eso lo hemos creado estático, punto get connection. Y esto nos daría una conexión. Lo que pasa es que no lo podemos usar así porque acuérdense que este método puede generar una excepción. Entonces tenemos que rodearlo de un try catch. Try, y acá catch, exception, EX, y bueno, acá vamos a usar mejor SQL exception. Y esto es vamos a sobreescribir este método. Para saber lo que está pasando, estaría bueno también capturar el método de logger, o sea, el método de los logs del servidor de aplicación. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer haciendo private static final logger. Acá tenemos que importar el adecuado, que es este Java util login. Vamos a llamarlo log, que sea igual a logger.getLogger, y le vamos a pasar el nombre de nuestra clase, alumno controller.class. Y aquí nos falta el getName, .getName. Bien, entonces acá vamos a escribir log.log. Acá diríamos level. Level, vamos a decir lo que es info. Y vamos a pasarle aquí iniciando pool de conexiones. Y bueno, realmente, claro, al ser un único servlet se va a iniciar realmente con esta llamada, pero si hubiesen varios, realmente aquí lo que estamos es obteniendo una conexión. Obteniendo conexión a base de datos. Y en caso de un error, pues tendríamos que escribir que se ha presentado un error. Tendremos que cambiar el nivel de esto, sería server, y vamos a poner error obteniendo conexión a base de datos. Y le ponemos este signo de exclamación. Bueno, acá si sucede esto, vamos a hacer que la conexión tenga un valor nulo, y para ver si todo esto ha funcionado, vamos a agregarle un atributo a nuestro request para poderlo mostrar en página. Entonces, después de agregarle la lista de alumnos, aquí vamos a ver si
nuestra conexión es distinto de nulo, vamos a agregar una cosa. Y si no, otra cosa. Si es distinto de nulo, vamos a agregarle al request un set attribute. Le vamos a poner acá conexión y aquí le vamos a pasar una cadena. Simplemente como conexión establecida. ¿Sí? Puesto que es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, quiere decir que esto ocurrió bien. Si hubo algún problema, nos lo va a poner aquí en nulo. Vamos a iniciarla también en nulo por si acaso, por si no pudiera obtener alguna conexión por algún motivo. Y en caso de que sea nulo, entonces vamos a decirle básicamente que hay error, error de conexión de base de datos. Bueno, y por último, lo que vamos a hacer para ver, para tener visualmente lo que ha sucedido, es en nuestra página, en la lista alumnos.jsp, después de que hagamos la lista de alumnos, vamos a mostrar el estado de esa conexión. Entonces, bueno, aquí vamos a recuperar el valor de este otro parámetro que hemos pasado. Entonces sería string estado conexión. Y esto va a ser va a recuperar del request.get parameter y lo llamamos conexión. Y esto pues, es un string. String. Y aquí tendríamos que finalizar con punto y coma. Y si está todo bien, vamos a escribirlo. Eso sería con esto. Y aquí escribiríamos básicamente estado conexión. Bueno, para que no quede tan vacío, vamos a agregar aquí un párrafo y vamos a poner acá, bueno, he borrado algo sin querer. Estoy borrando todo. Estado de la conexión a base de datos. Dos puntos. Y esto nos va a decir si hay conexión o si no. Bueno, pues vamos a ver si todo lo que hicimos funcionó. Compilamos y ejecutamos. Bueno, pulsamos el botón y llega la hora de la verdad. Y nos dice que el estado de la conexión es nulo. Mm, Veamos aquí. Dice error obteniendo la conexión a base de datos. Ok. Entonces, ¿qué más ha puesto la salida? Y este mensaje no lo ha mostrado. Obteniendo conexión a la base de datos. Parece que no. Ah, dice que no logra conseguir el driver. A lo mejor hay un error con el driver. Eh, Vamos a ver. Mire, en vez de, aquí he puesto como, en vez de com, MySQL CJ JDBC driver. Vale. Volvemos a probar y probamos. De nuevo, nulo. A ver qué dice esta vez. Error obteniendo la conexión. Aquí hay una excepción. No veo el mensaje. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a volver a ejecutar. Regreso acá, borro todo lo que hay aquí y le doy al botón. A ver, obteniendo. Aparentemente no hay ningún error.
No hay ningún error, con lo cual el problema podría ser que no estoy obteniendo bien el request y no existe conexión. A ver, no está igual. Estado conexión. Tampoco. Voy a pausar porque la verdad es que estoy un poco desconcertado. Ah, ya lo he visto. Bueno, es que estamos agregando un atributo y aquí estoy recuperando un parámetro. Realmente es get attribute lo que tengo que hacer acá. Entonces, get attribute. Y así ya debería funcionar. Y bueno, aquí tenemos el mensaje que esperábamos. Y bueno, después de algunas dificultades, eso es todo por hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.